Hola estudiantes del octavo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. El día de hoy aprenderemos o conoceremos lo que es una comedia. Estudiaremos su definición, el origen, características, tipos de comedia y su estructura. Los propósitos: distinguir las características de la comedia, analizar la comedia en fragmentos de una obra y desarrollar el goce estético por las obras literarias cómicas. Y tenemos acá un escenario bastante llamativo y la siguiente conversación. ¿Por qué tan radiante? ¿Qué pasó? Yo voy a ser una actriz cómica. No todas las obras hacen reír. ¿Qué viste? Vi Me cargo de risa. Ya había visto una versión en TV. Recomendadísima. Sí, me acuerdo, en casa todos esperábamos el día que pasaba en la tele. El teatro es una maravilla. Yo quiero ser actriz y hacer reír a todas las ciudades del Paraguay con la muestra de teatro comunitario. Entonces, vamos a ver la definición del tema de hoy: comedia. Uno de los más antiguos géneros dramáticos, opuesto en su temática a la tragedia, es decir, caracterizado por tramas y narraciones que evocan a la risa y que tienen un final feliz. Entonces vemos que la comedia es parte del género dramático. Recordemos que dentro del género dramático tenemos la tragedia, la comedia, el drama. Hoy vamos a centrarnos en lo que es la comedia. Y dice que se opone a la tragedia. Recordemos que la tragedia tiene un final desdichado, triste, la trama también. Y la comedia se opone a esto porque la finalidad es divertir al público. Veamos su etimología. La palabra comedia deriva del griego komoidia. La comedia agrupa todas las obras que buscan la risa del público, con situaciones cómicas y equivocaciones con consecuencias imposibles. Entonces, en la comedia, esas equivocaciones se hacen a propósito. También se exageran ciertos rasgos, ciertas características de los personajes para lograr divertir al público. Comedia deriva del griego komoidia. Komos significa desfile y ode, canción u oda. Porque recordemos que los griegos componían sus obras en versos, como una canción. La comedia tiene su origen en la antigua Grecia, como una evolución artística de los primitivos cantos en honor a Dioniso. Dioniso era el rey del vino, el dios del vino en ese entonces. Y era una composición griega asociada a la sátira y al mimo. ¿Qué son los mimos? A ver, guantes blancos les da una idea de lo que son los mimos. ¿Sí? ¿Alguna vez vieron uno? Hacen gestos, mímicas, de ahí su nombre, y nos divierten. Entonces, está asociado a eso. Pasa a la cultura medieval europea, en donde forma parte importante de las tradiciones populares, en nada similares al arte religioso y censurado de esa época.
Entonces, haciendo un raconto, podemos decir que la comedia se origina en la antigua Grecia con las fiestas al dios Dioniso, el dios del vino. Luego viene al medioevo y es un poco una manifestación artística muy, pero muy por el contrario de lo que es la religión de esa época. O sea, era censurada la comedia. ¿Por qué? Porque mostraba los vicios de la sociedad, pero de una manera graciosa. Allí se engendrarían fenómenos artísticos cómicos posteriores como la comedia del arte o teatro del siglo de oro español. ¿Con qué escritores? Con Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. Entonces, estos escritores españoles también cultivaban lo que era la comedia. Y luego, esta comedia sentó las bases de lo que sería el cine que nos hace divertir. Y algunos representantes muy conocidos son Charles Chaplin y el recordado Mario Moreno, que dio vida a Cantinflas. Entonces, vemos los orígenes de la comedia entonces. Vuelvo a repasar. Empezamos en la Grecia antigua, fuimos por la Edad Media, en el siglo de oro español y llegamos a sentar las bases de lo que sería el cine. Las características de la comedia. Relata la vida cotidiana. Al inicio decíamos que la comedia se opone a la tragedia. ¿Por qué? La tragedia, como su nombre lo dice, relata sucesos trágicos y la comedia relata la vida cotidiana. En la tragedia, los personajes eran reyes, dioses, gente prácticamente inalcanzable. Y en la comedia tenemos como personajes gente normal, gente de la vida cotidiana. Tiene un propósito didáctico. Decíamos que en una época antigua la comedia se rebelaba ante la injusticia de la sociedad. A pesar de que eso esté censurado, a través de este arte se podía hacer una especie de protesta social. Por eso tenía un propósito didáctico, porque enseñaba a la sociedad de alguna manera a través del arte. ¿Tiene un desenlace feliz? Sí, así son las comedias. Tienen acciones complicadas dentro de la trama, dentro del desarrollo. Y los personajes son populares, como ya veníamos explicando. El conflicto es una oposición a la sociedad que se creía perfecta y normal. Ahora veamos los tipos de comedia. Tenemos una comedia antigua, obra de los grandes comediantes de la antigüedad como Aristófanes, Cratés o Cratinos. Una comedia de enredos. Consiste en la mezcla azarosa y disparatada de dos o más relatos que convergen sin querer y dan lugar a malos entendidos. Tenemos una comedia física. A ver, ¿de qué se trata la comedia física? Es la comedia de importante componente físico-actoral, es decir, en la que los actores sufren accidentes físicos, caídas, golpes, todo esto a propósito. Como ejemplo, ahí le tenemos a Charles Chaplin. Comedia pastoral o pastoril, dedicada a la vida en el campo, con amores entre pastorcillos y campesinos. Satírica.
aquella que ridiculiza determinadas instituciones o individuos, realzando sus defectos y haciendo mofa del poderoso. Y también tenemos magia como tipo de comedia, conocida como comedia de aparato. Tiene presencia de toda suerte de seres y animales mágicos que requieren de situaciones y efectos especiales. Y acá en esta imagen graficamos bien lo que sería la comedia de magia, como un tipo de comedia. ¿Alguna vez vimos a un conejo blanco salir de un sombrero? Seguro que sí. ¿Alguna bruja que vuela? O las cartas con ciertos juegos que se hacen y nos divierten. Existe también una comedia musical donde los personajes no solo actúan, sino que cantan y bailan. Imagínense qué destreza que tiene que tener el personaje. Podés también intentarlo vos. Si tenés algún dote artístico en donde sabes bailar, cantar, actuar, es tu oportunidad en una comedia musical. Bueno, ahora veremos la estructura de la comedia. La comedia griega estaba estructurada en 6 partes. Tenía un prólogo, que sería la presentación, el párodo, que es el canto de entrada representada o hecha por el coro, el episodio, que estaba a cargo de los actores y era el diálogo, el agón, disputa donde se presentan las dos posturas enfrentadas en la obra, la parábasis, el coro habla directamente al público para alabar al autor o para criticar o burlarse de personajes o instituciones, y el éxodo, que es la salida del coro y también es la parte final de la obra, en la que el héroe cómico celebra su victoria en medio de una escena de banquete y fiesta. Entonces, estas son las 6 partes de una comedia griega. Llegamos ahora a la evaluación de la clase y leemos el fragmento de una obra que dice así: toca timbre. Pasajero 2. No sé ustedes, pero yo cada personaje que veo en el colectivo. Coro, que son los pasajeros cantando. Qué emoción, ya vamos partiendo. El colectivo está en marcha y la realidad te marca. Hay pasajeros que se pasan conversando y no hay problema, todos pueden escuchar. Paren orejas, parece interesante. Aquí me detengo un poco a mostrarte nuestra obra. Es el fragmentito de una obra en donde tenemos el título, tenemos los personajes, en este caso el pasajero 2 y el coro. Lo que va entre paréntesis es cómo debe actuar el personaje. Se le llama acotación a eso que va entre paréntesis. En este caso dice que los pasajeros van cantando. Y estas rayas que tenemos acá, estas líneas, no significan, estas barras, que está en verso. Otra manera de escribir sería hasta la coma y todo esto va abajo hasta acá, abajo, 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 en verso. Entonces son las dos formas de escribir el verso, separadas con estas barras o una frase debajo de otra, un verso debajo de otro. Entonces, para explicar un poquito la estructura de nuestra obra. Ahora vayamos al ejercicio. ¿A qué tipo de comedia corresponde? A ver, ¿qué decís vos después de todo lo que desarrollamos en este video? Es una comedia musical. Si pensaste lo mismo, súper. ¿Por qué? Porque tenía todas las pistas. Era fácil ver a este ejercicio. Leemos el fragmento de la obra. Tenemos otro fragmento. Toca timbre, fragmento. Tenemos al personaje 1, al personaje 2, que es el coro, y les voy a leer un ratito. Personaje 1. Y en esta retirada, los colores de esta murga en una sola voz dejan picando este sueño. El coro cantando,
Ya nuestras voces se marchan, amarrando la esperanza y a pesar de las desgracias brotan sueños. Sigue firme la esperanza, mi país. Este es el fragmento de la misma obra y el ejercicio propone a qué parte de la estructura de la comedia corresponde. A ver qué te parece, a qué parte. Al éxodo o final. Excelente. Ahora llegamos al resumen de la clase, en donde volvemos a tener nuestro imponente escenario y nuestras compañeras dicen: ahora que sabemos tanto de la comedia, vamos a participar de la obra comunitaria, Male. Sí, vamos, me encanta la idea. Vos también podés ser parte de una obra en tu comunidad o en el colegio. ¡Anímate! Acá termina nuestra clase. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.